Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Esta semana corresponde ver el folleto número 5 de matrices booleanas. Este folleto van a encontrar dos temas. Entonces, el primer tema de la semana sería de matrices booleanas y el tema del jueves corresponde a las relaciones binarias. Entonces, digamos que este folleto abarcaría todos los temas de la semana, ¿de acuerdo? Pues vamos a, simplemente lo que yo quiero que vean ustedes o que analicen es los contenidos que aparecen en los temas para que así lo desarrollen en sus folletos respectivos para las mejoras que deben de realizar. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de los temas, hablar sobre algunas definiciones, ¿de acuerdo? Y para que ustedes así tengan una idea más clara de cómo ir avanzando en los folletos respectivos de ustedes, de cada uno de ustedes. Y así pues logren entender y trabajar de una mejor manera esos folletos. Ok, entonces por ahí tenemos eh, lo que corresponde a la definición de una matriz, ¿bueno? Lo que corresponde a la definición de una matriz. Un momento que estoy en este momento con dos dispositivos. Quiero que todo salga bien en la grabación. Vamos a ver. Dame un momento. Ahí está. A ver. Ok, es que lo tenía muy aumentado en la pantalla del otro dispositivo y solamente veía una parte de lo que estaba proyectando, pero ahora sí se ve todo. Bien, entonces vamos a definir lo que es una matriz, lo cual se puede definir como un arreglo rectangular de números reales dispuestos en m renglones y n columnas. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, eh, tenemos una matriz, ¿ok? Y va a estar construida, ¿verdad? Con elementos que están distribuidos en forma de columnas y de reglones. Los reglones serían m reglones y n columnas. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo en general de lo que es una matriz. Entonces, alguna notita aquí que se menciona, dice comúnmente las matrices se nombran con letras en mayúscula, o sea, la matriz en general se nombra como una letra en mayúscula del alfabeto. Y además es importante rescatar que cada A y J es un número real y corresponde a ser un elemento o una entrada de la matriz. ¿Ok? Entonces, alguna notación sobre lo que estamos hablando es la siguiente. Dice, si A es una matriz que tiene m filas y n columnas, ahora estoy leyendo el número 1, entonces se dice que es de tamaño m por n. O también que A es una matriz de dimensión m por n. Segunda notita dice, si A es una matriz, el elemento de A no perdón, el elemento A que está en la fila I y en la columna J se denota por A sub i J, es decir, por el elemento que se encuentra en esa posición. Esta es una notación que también es muy común en la parte de programación porque utiliza subíndices para representar la posición de un elemento. Ese era un pequeño comentario mío. Luego, la notación 3 dice lo siguiente, en caso de que A tenga más de 10, eh, dice más de 10 fijas, pero son filas. Pueden un dedazo ahí, que usted lo puede notar que es para corregir en el momento de que estén construyendo sus folletos. O más de 10 columnas, los subíndices y J, eso también está mal, ¿verdad? Debería decir I y J con Y, ¿verdad? Porque si estuviera al revés, sí, ¿verdad? Funciona que J e I.
deben de separarse por medio de una coma. Por ejemplo, si M es una matriz de tamaño 11 por 7, entonces el elemento M, ¿verdad? Subíndice 11,7, ¿verdad? Se ubica en la fila 11 y en la columna 7. Mientras que la dimensión 1 por 17, el elemento M, ¿verdad? Sub 1,17 se ubica en la fila 1, columna 17. Esa coma es para que no se lea como 117, ¿verdad? O 100, para hacer la diferencia entre lo que corresponde a la fila y la columna. Ver la diferencia, ¿verdad? Cuánto mide columna, cuánto mide la fila. Bien, un ejemplo de una matriz, ahora se puede ver que la matriz C en mayúscula siguiente es una matriz de tamaño 5 por 3, ¿verdad? Y que en el caso de que C, vamos a ver, ese C, noten que también hay que mejorarlo. Este C no debe de ser en mayúscula, tiene que escribirse en minúscula porque estamos hablando de un elemento. Eso también es otro error en el folleto. Pues vayan apuntando ustedes errores, ¿verdad? Que también pueden, obviamente, como es un error, escribirlo de buena manera en el folleto de ustedes. Ok, entonces sería una minúscula porque están hablando o haciendo mención de un elemento de la matriz. Y el elemento sería fila 2, columna 3, que es el 8, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver en esa matriz, en la fila 2, columna 3, se encuentra el elemento 8. ¿Ok? Así es como uno hace un recorrido por la ubicación de elementos en una matriz. Bien. Luego dice que la matriz D, en el segundo ejemplo, sí, es una matriz de dimensión 2 por 4. En este caso, ven otra vez, este D, ¿verdad? Tiene que hacer referencia a un D minúscula que se encuentra en la posición 2, 4. ¿Ok? Y en la posición fila 2, columna 4, ¿ok? Fila 2, fila 2, columna 4, está el elemento 5, ¿verdad? Muy bien. Eso está bien. Ahí lo tenemos el ejemplo, simplemente para hacer cómo hacemos búsquedas en matrices de elementos. Luego, ¿cómo se define una matriz cuadrada? Pues una matriz cuadrada, vamos a decir que es una matriz cuyo cantidad de filas es la misma que la cantidad de columnas. Ve que aquí hay otro error. Ahí donde dice al final de matriz cuadrada, ¿verdad? Entonces es un dedazo. Eso sería matriz cuadrada. Entonces, no funciona que aquí, como lo estoy viendo, estén haciendo el copy-paste, ¿verdad? O sea, copiar y pegar, aquí no funciona porque hay que leer muy bien lo que aparece, porque ya vean lo que llevamos 2 páginas, me he encontrado 3 errores de escritura, ¿de acuerdo? Entonces dice que ahí tenemos la matriz, ¿verdad? La matriz A sería cuadrada, porque vean que el primer elemento es 1, 1 y el último elemento es NN, ¿ok? Entonces la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas y por lo tanto se llama cuadra. Luego tenemos la definición de matriz transpuesta, ¿verdad? Que es básicamente si se tiene una matriz, esa matriz A se logra de obtener a partir de esa matriz A que nos dan, podemos conseguir otra matriz, ¿verdad? Que se le va a llamar transpuesta. Entonces la definición dice lo siguiente, si A es una matriz de tamaño M por N, la matriz de dimensión, dándole vuelta, ¿verdad? Es decir, para que quede N por M, que se obtiene a partir de la matriz A, escribiendo la fila I como la columna J. Se llama la matriz transpuesta de A y se denota, muy importante, como A elevado a la T. Entonces, note que hay un intercambio de filas y columnas entre la matriz original A igual a A sub i J. Por cierto, aquí eso es un errorcito también. Esta A igual a I sub i J. Ese A sub i J debería estar entre paréntesis cuadrados.
¿ok? El A minúscula A sub J debería estar entre paréntesis cuadrados. Y su transpuesta, entonces sería A elevado a la T mayúscula es igual a, vean, este es otro dedazo aquí, dice que es A y luego aparece JI, pero no aparecen en subíndices. Entonces, eso también se tiene que mejorar o arreglar poniéndolo como un subíndice, el JI. ¿Ok? Entonces, vean que otro error, ¿verdad? Vayan tomando nota. Bueno, entonces, esto es un ejemplo en particular de una matriz transpuesta. Entonces, considera la matriz S y su transpuesta S la T. S va a ser o está compuesto por los elementos en columnas. En columnas, voy a mencionarlo. 1, 0, menos 2, 8, 3 y 7. Entonces, si lo transponemos, el elemento que estaba como en la primera fila va a corresponder a la primera columna. ¿Ok? Entonces, el 1, voy a leerlo ahora como columna. La S, la matriz S, como, si lo leo como columnas, en la columna 1 se encuentra el elemento 1, el elemento menos 2 y el elemento 3. Si la transpues si hago la transpuesta de esa columna va a conformar el reglón 1 de la matriz transpuesta. Entonces, en ese transpuesta ven que está esa misma columna 1, pero ahora como reglón 1, menos 2 y 3, ¿ok? En la columna 2 de ese está el 0, el 8 y el 7, y esa sería la columna 2, lo que corresponde a la fila 2 o reglón 2 de la transpuesta. Entonces sería como fila 2 en la transpuesta el 0, el 8 y el 7, ¿ok? Entonces eso se llama transponer y uno lo que hace es invertir las filas por las columnas o las columnas por las filas, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo lo ve, cómo se ve. Entonces aquí una notita, observe que la dimensión de S es de 3 por 2, ¿verdad? Mientras que la dimensión de S a la T es de 2 por 3, ¿ok? Aquí es muy importante también mencionar algo. Creo que se los mencioné en la clase anterior o alguna de las clases ya vistas. Les mencioné que las operaciones con las matrices no siguen digamos, las mismas propiedades de los números reales. Por ejemplo, uno de ellos es la conmutatividad. Entonces, noten que la dimensión, si uno la intercambia, pues obtiene una matriz totalmente diferente. Entonces, intercambiar filas por columnas en la transpuesta no necesariamente me genera una misma matriz, sino más bien me genera otra. Ahora, hay casos muy particulares donde usted transpone la matriz y te genera una misma matriz a la transpuesta, es decir, A es igual a A transpuesta. Eso tiene un nombre en particular, ¿ok? En esos tipos de ejemplos particulares, entonces reciben otros nombres que se llaman matrices simétricas, ¿ok? Bien, luego tenemos lo que es la matriz diagonal, ¿ok? Se dice que A es la matriz diagonal de orden n, y solo si todos sus elementos son ceros, excepto los que conforman la diagonal principal. Y aquí hay otro error. No hemos definido qué es la diagonal principal. Entonces, antes de la definición de matriz diagonal, hay que hay que mencionar la definición de lo que corresponde a la matriz, perdón, a la diagonal principal de una matriz, ¿ok? ¿Cómo se define la diagonal principal de una matriz? Y una vez que se define, entonces ahora sí, digamos la definición de una matriz diagonal. Entonces, también agreguen eso. Ok, entonces la matriz diagonal son las matrices cuyos elementos son todos ceros, excepto los que están, digamos, cuya posición son A sub i j, donde i es igual a j. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos, excepto los que forman, es decir, los i, ajá, aquí ven. Si A sub i j es igual a 0, ¿ok? Entonces, para todo i diferente de j, eso quiere decir que los que son iguales van a ser diferentes de ceros. Entonces, si es una matriz de 3 por 3 cuadrada,
Los que son diferentes de ceros, los únicos valores diferentes de ceros son los que están en la diagonal principal, es decir, el elemento 1, 1, 2, 2 y 3, 3 serían elementos diferentes de cero. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Y todos los demás elementos que no están en la diagonal son ceros, ¿ok? Entonces, eso se llama matriz diagonal. Ahí viene el ejemplo, como que yo les estaba mencionando. Ven que el 5 en la posición 1, 1, el menos 1, menos, que está en la posición 2, 2, y el 4 también está en la posición 3, 3, son diferentes de cero, y todos los demás que no están en la diagonal son ceros. ¿Ok? Entonces, eso se llama diagonal, matriz diagonal. Luego tenemos la matriz de identidad. Se dice que A es una matriz de identidad de orden n, porque siempre van a ser cuadradas. Sí, solo si todos los elementos de su diagonal. Ve que mencioné eso, pero creo que cuadrada no habíamos mencionado. Entonces, también es importante agregar la definición antes de matriz de identidad, lo que corresponde a la definición de matriz cuadrada. ¿Ok? Porque una matriz, cuando una matriz es cuadrada, simplemente se dice que es de orden n, para hacer referencia a que tiene la misma cantidad de filas que columnas. Entonces dice que una matriz de identidades son o van a corresponder a matrices cuadradas, donde los elementos de su diagonal principal son iguales a 1 y el resto de sus elementos son ceros. Entonces, la matriz de identidad es como una matriz diagonal, pero con dos particulares: una que sea cuadrada y dos que los elementos de su diagonal principal sean unos. Eso es todo, ¿verdad? Luego ahí vienen ejemplos de matrices de identidad de orden 2, 3 y 4. Ok, son los tamaños de 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4. Entonces, ese tipo de matrices no es necesario colocar 2 por 2 su tamaño, 3 por 3 no, porque ya debemos de saber que son matrices cuadradas. Luego tenemos una matriz nula. Las matrices nulas son matrices cualquier tipo de tamaño, pero cuyo todos sus elementos serían ceros. Eso es muy fácil la definición. Ahí tenemos matrices nulas, ¿de acuerdo? Entonces observen que no todas son cuadradas, puede serlo sin ningún problema, ¿verdad? Y todos sus elementos son ceros. Luego tenemos la matriz simétrica, ¿verdad? Esa ya se las había adelantado, ¿verdad? Es una matriz cuadrada, ¿verdad? Y cumple con la condición de que A es igual a A transpuesta, ¿de acuerdo? Aquí vienen algunos ejemplos. Entonces note que a K1 es una matriz compuesta por la fila, ¿verdad? Veamos la fila 1, que es 1, 2, 3, 1, 2, 7, 3, 1, 2, 7, 3, ¿ok? Y ese 1, 2, 7, 3 corresponde a ser la columna de K2, ¿ok? Entonces, observe que la fila 1 es igual a la columna 1 de K2. Entonces, básicamente, al menos, eso es otra cosita, ¿verdad? No me gusta que colocan K1 y K2. Aquí el ejemplo mejor hubiera mencionado que A mayúscula es igual a la matriz tal y que B es igual a la otra matriz. Entonces, que observe que B es igual a A transpuesta. Es más fácil colocarlo así en lugar de estar escribiendo K1, K2 y ven que la notación aquí de K sub 1 elevado a la T es un poco ya más cargada, ¿verdad? Visualmente es más cargado. Entonces es mejor simplificar la notación. ¿Ok? Ahí lo pueden también estudiar en libros de cálculo y álgebra lineal, o no, más bien de solamente busquen algún libro de álgebra lineal, por ejemplo, el Grossman, ¿verdad? A partir de la quinta edición, ahí ustedes pueden estudiar eh, definiciones de matrices y vienen muy completas y además muy depuradas. Entonces pueden conseguir buenas definiciones para que no tengan que estar pensando que cuál definición tomo para este tipo de matriz. ¿De acuerdo? Ahí se van a la segura. Bueno, luego tenemos una matriz fila, ¿verdad? Que es simplemente va a tener un tamaño específico de una fila por n columnas. ¿Ok? Y luego la matriz columna, que va a ser una matriz
de n filas, pero una columna. ¿Ok? Matrices booleanas, una matriz booleana, que ya esto es como más en específico para nuestro curso, es una matriz de dimensión n por n cuyas entradas son ceros y unos. ¿Ok? Entonces, booleanas es como, eh, por, eh, por decirlo, son matrices que están, me va la palabra, que tienen solamente dos elementos, ¿verdad? Y siempre van a ser el uno o el cero, ¿de acuerdo? Se me vino, ahorita me recuerdo y les menciono eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, matrices booleanas, ahí tenemos la, B y C, tres matrices, y sus elementos son o ceros o unos. ¿Ok? Y pueden ser de cualquier tamaño. Entonces, con eso no hay problema. Bueno, luego tenemos operaciones con matrices. Luego sería la primero la unión, pero estas son operaciones con matrices booleanas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se realiza la unión? Que es como una suma, pero entre comillas, ¿verdad? De dos matrices que son booleanas. Entonces, por ejemplo, tenemos la matriz A. Ve que aquí también a mí me gustaría colocarlo el A, el A minúscula, A sub i J. Yo es que utilizo la notación de A mayúscula igual a A minúscula, pero ese A minúscula lo encierro entre paréntesis cuadrados, ¿ok? Para hacer referencia a que el A sub i J no es un elemento, sino son los elementos que componen a una matriz, ¿de acuerdo? Entonces sería eso también lo arreglan. Las matrices booleanas de igual dimensión, ¿ok? Tienen que tener la misma dimensión para poder aplicar la operación unión, tales que su tamaño es de m por n. Dice, se define la unión de A y B como la matriz C, es decir, cuando se hace la unión, se forma otra matriz diferente de la siguiente manera. Entonces, van a ser 1 la entrada de C, siempre y cuando eh, el elemento de la matriz A sea 1, ¿verdad? Y el elemento de la matriz B sea 1. Ambos podrían ser 1 sin ningún problema. Y cuando me refiero a elementos, porque estamos comparando la misma posición de la matriz A con la matriz B. ¿De acuerdo? Entonces, y si los dos son ceros, entonces el resultado de la matriz C también va a ser cero. Okay, aquí no es como que si alguno de los dos es un 1 o ambos, entonces el resultado da 1. Entonces va a ser. Eso es la unión de operaciones para operaciones booleanas. Luego tenemos la conjunción, otra operación, que es con un y, ¿verdad? Vean que eso utiliza un o, ¿verdad? Un o como operador lógico, mientras que esto es un y, ¿de acuerdo? Entonces dice que dos matrices del mismo tamaño, A y B, y la conjunción lo que hace es a la hora de operar A con B, me da como resultado una matriz C. Y esa matriz C, sus elementos van a ir rellenándose si en la posición, la misma posición de A y de B se tiene un 1 como valor, ¿ok? Si ambos son unos, es decir, si el elemento de la matriz A es un 1 y el elemento de la matriz A es un 1 en la misma posición de ambos, entonces C corresponde o va a ser completado con un 1, ¿ok? Pero si alguno de los dos es 0, entonces la matriz C se rellena con un 0, el elemento. Muy bien, entonces aquí algunos ejemplos para seguir, que estos son ejemplos que simplemente vienen, pero no vienen resueltos. ¿Ok? Acá me gustaría, vamos a ver, eh, voy a ser un poco práctico acá. Mm, ok, ven, vamos a pasar.
a otra pantalla para que lo vean. Por aquí lo tenía. Tengo varias cosas abiertas. Ahí disculpan que eso por acá, aquí. Mm, ujú. Estoy creando, es una carpeta cancelar, pero creas una notita ahí rápida para que la vean ustedes. Ahí están viendo ustedes una pizarra, pues, digital. Y yo lo que voy a hacer es un ejemplo para la unión, ¿verdad? Ejemplo de A, unión B. Entonces, si A es igual a, por ejemplo, A voy a hacer las dos del mismo tamaño, pero podría ser diferente. 1, 0, 0, 1. Es una matriz de identidad. Y por aquí tengo la matriz B, que va a ser, eh, tiene que ser del mismo tamaño, ¿verdad? 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, A o B, ¿verdad? A o B. Entonces, posición 1, 1 de A. ¿Ok? Entonces voy a comparar 1, 1. Ok. Déjame resaltarlo. Entonces, este 1, 1 con este 1, 1. Entonces, decía, si alguno de los dos es 1 en la unión, entonces el resultado de la matriz C, ¿verdad? Va a ser un 1. Esto va a ser un 1. Si alguno de los dos, ¿verdad? O A o B son 1. Ahora vamos con la posición 1, 2. Vean, sobre las posiciones, vamos a borrar esto. Y aquí vamos a poner esto. Esta es la posición 1, 1. 1, 2. 2, 1 y 2, 2. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las posiciones. Muy bien. Entonces, para la posición que tenemos acá, que esta es la 1, 1, y esta sería la 1, 2, y aquí la 2, 2, perdón, la 2, 1, y aquí la 2, 2. Bien, entonces vamos a completarlos. Entonces vamos con la posición 1, 2 de la matriz C. ¿Quién es la matriz C? Ya es la matriz que resulta del O, ¿verdad? De la unión. Esta es igual a la matriz C. ¿Ok? Entonces tengo que comparar este elemento con este elemento. Entonces, como alguno de los dos es un 1, entonces la matriz C sería aquí un 1. Bueno, luego comparo el elemento de la posición 1, perdón, 2, 1 de A con la 2, 1 de B. Y como ambos son ceros, ¿verdad? Entonces la matriz C sería un 0. ¿Ok? Luego comparo el elemento de 2, 2 de A con el elemento 2, 2 de B. Y como alguno de los dos es un 1, entonces la matriz C se rellena con un 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería la matriz C si nace de A y B? ¿Verdad? Eso sería la conjunción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nace de eso? Entonces, los elementos serían 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué conforma o quién sería el elemento de C en la posición 1, 1 de la conjunción? Entonces, para que sea un 1, ambos tienen que ser unos. Si alguno de los dos, ¿verdad? Eh, es un 0, entonces el resultado es un 0. Entonces, comparemos. 1, 1, ambos son 1. Entonces, la posición sería de C un 1. Posición 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Un 0 y un 1. Un 0 en A, un 1 en B. Entonces, con que uno sea 0, entonces ya elemento de C en la posición 1, 2 también es un 0. ¿Ok?
posición 2, 1. Comparemos, aquí tenemos un 0, aunque algunos un 0, ya basta, entonces resultado 0. Y en la posición 2, 2, ¿ok? Tenemos en A, que es un 1, y en B, un 0. Entonces, se rellena la matriz C con un 0. Ahí está. Y colocamos 0. Entonces, observen que la unión y la conjunción dan como resultados, pues, dos matrices diferentes. Aquí voy a poner como matriz 1, C1, y aquí como C2, porque no es la misma matriz, ¿verdad? Entonces, quería que vieran el ejemplo de la unión y la conjunción para matrices booleanas. Estas son operaciones booleanas, ¿ok? Bien, entonces voy a regresar a la pantalla, o más bien al PDF, ¿verdad? Al folleto. Ya he explicado lo que es la unión y la conjunción. Y vienen aquí, ¿verdad? Unión y conjunción de matrices booleanas, consideran las siguientes dos matrices booleanas, A y B. De acuerdo con las matrices anteriores, calcule. Ve que ese ejemplo que yo hice sería muy bueno si ustedes lo hacen aquí. Después de la definición de unión, colocan el ejemplo porque simplemente viene descrito eh, cómo es que se construye la matriz C para la unión y cómo se construye la matriz C para la conjunción. Sería bueno un ejemplo para cada uno de esos, así como yo lo acabo de hacer. Ejemplos de unión y conjunción. Es que aquí ya mezcla los dos, por eso no es bueno que lo hagan hasta acá, porque ya hasta lo mezclan con A, o B transpuesta, y luego A y B transpuesta. Entonces ya meten otra definición de transpuesta que mete mucho ruido. Entonces, pues es bueno que lo hagan, sí, pero ya después de tener claro cuál es la unión y cuál es la conjunción para matrices con un ejemplo. Ok. Luego viene el producto, ¿verdad? Para matrices booleanas. Entonces, algo muy importante es que el producto booleano entre A, que es de tamaño M por P, y B, que es de tamaño P por N, se designa el símbolo círculo con un punto en el centro de AB, para que es el producto de AB, es la matriz booleana de M por N, y C se define como el producto, ¿verdad? Esa es otra cosita. Bueno, que C se define como, y aparece el operador aquí abajo. A, operador B, ¿verdad? Que es producto, me da una matriz C. Y dice que A sub i k es igual a 1 y B sub i k es igual a 1. ¿Ok? Ambos tienen que ser I para 1, o más bien para un K que se encuentra entre 1 y P. De lo contrario, es un 0. ¿Ok? Entonces, yo sé que eso es tal vez un poquito enredado. Perdón, me salté mucho. Es un poquito enredado. Uy, aquí. Pero bueno, aquí están los pasos. Entonces, para efectuar el producto booleano, dice seleccione el renglón I de la columna, renglón I de A y la columna J de B. Y póngalo uno al lado de la otra. Vamos a ver si esto se lee bien. Seleccione el renglón I de A y la columna J de B y póngalos uno al lado de la otra. Ponga uno al lado de la otra. Renglón. Es que no me gusta mucho, ¿verdad? Cómo lo define. Sería bueno que lo arreglen. Em, Compare las entradas correspondientes. Basta con que un par de entradas correspondientes consiste de dos unos para que sí, C sub ij sea igual a 1. Si este no es el caso, entonces C sub ij es igual a 0. Ok. Yo voy a hacer simplemente, bueno, eso es un muy grande ese ejemplo. Me gustaría construir uno más pequeño, ¿verdad? Entonces volvamos aquí a la pizarra y construyamos un ejemplito pequeño de un producto booleano.
Entonces, supongamos que A sería la matriz conformada por 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Ven que el tamaño de esta matriz es de 2 filas por 3 columnas. Entonces, la matriz B, ¿ok? Va a ser de 3 filas, ¿ok? 3 filas, podría ser 1, 0, 0, ¿ok? Ahí tenemos 3 filas. 0, 1, 0, ¿ok? Entonces, este es de 3 filas por 2 columnas. Entonces, la matriz C, ¿verdad? Va a quedar de tamaño 2 por 2, ¿ok? Que sería A, que es de tamaño 2 por 3, producto booleano, P de 3 por 2. Entonces, observen que para que dos matrices se puedan multiplicar, la cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B. Solo así se pueden multiplicar. Bueno, ok, entonces vamos a escribir el elemento C11, ok, elemento C, perdón, este C es minúscula 11. Esto sería así, ¿verdad? Esto va a dar 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ese es el resultado. Pero el elemento que va aquí, y el elemento que va aquí, el elemento que va aquí, el elemento que va aquí, se construyen de la siguiente manera, ¿verdad? El primero es 1, 1, es decir, C1, 1. Esto vamos a tomar los elementos de fila 1 de A, ¿verdad? Y los vamos a ir multiplicando por columna 1 de B. Si alguno de ellos eh, es un par de unos, entonces el resultado da 1. ¿De acuerdo? Entonces vean que, repito, voy a multiplicar, digamos, esta fila 1 por columna 1. ¿Ok? Fila 1, columna 1. Eso nos da posición 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Vean así, se multiplica de esta manera. 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces va de esta manera, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces veamos lo que da. Esto sería, entonces, 1, 1. ¿Ok? Luego 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces, si alguno de ellos, estas multiplicaciones, concuerdan con 1, 1, entonces elemento C sería 1, porque acá tenemos un par de unos. Entonces, por esa razón, esto da como resultado 1. Entonces, lo ponemos acá. Esto es un 1 acá. Y ahora sigue la entrada C12. ¿Ok? Para obtener C12 tengo que multiplicar la fila 1 de A con la columna 2 de B. Entonces, fila 1, columna 2 me da el elemento 1, 2 de C. Entonces, aquí comparando, tenemos 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Ok? Ven que todos no calzaron dos unos, por lo tanto la entrada sería 0 en la posición C12. ¿Ok? Y ahora vamos por la posición 1, pero la posición 2, 1 de C. Posición 2, 1 de C. Para obtener la posición 2, 1 de C, tengo que multiplicar
¿ok? La fila 2 de A con la columna 1 de B. Eso nos estaría dando 0, 1, 0, 0, 1, 0. No aparecen un par de unos juntos, entonces me daría un 0. Entonces aquí va un 0 en la matriz C. Y por último, entonces tengo que obtener el elemento 2, 2 de C, que sería multiplicar, vamos a ver, multiplicar la fila 2 de la fila 2, vamos a ver, ¿sí? Fila 2 de A con la columna 2 de B. ¿Ok? Entonces eso nos daría 0 con 0, 0 con 1 y 1 con 0. Ven que no hay un par de unos juntos y eso me daría entonces 0. Entonces en la posición 2, 2 de C es un 0. Entonces la matriz que queda es esa. ¿De acuerdo? Para la matriz. Así es como se realiza el producto booleano entre dos matrices. Digamos que la operación es un poquito más larga, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que cuando uno multiplica una fila por una columna, para que el resultado me dé un 1, ambos tienen que ser unos. ¿Ok? Si no se da esa combinación, entonces son ceros. Listo. Eso quería mostrarles porque la multiplicación, digamos que es una de las operaciones un poquito más enredadas. Bien, eso también me gustaría que así como yo lo desarrollé, ustedes desarrollen un ejemplo, ¿verdad? En el folleto, o uno, o por lo menos un par, porque la operación lo amerita, ¿verdad? Es un poco complicado. Muy bien. Y esto sería, chicos, esto sería la parte de matrices. Y el jueves, entonces, les subo lo que tiene que ver con relaciones y grafos. ¿De acuerdo? Entonces, esta semana vemos lo que son matrices y relaciones y grafos, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte del folleto que ustedes tienen que ir trabajando para que el jueves veamos la segunda parte y lo completen para hacer la entrega el siguiente sábado. Bueno, chicos, un videito, pues, bonito, ¿verdad? Cortito, pero espero que les sea de mucho provecho. Entonces, vamos a salirme por acá, ¿ok? Bueno, y les agradezco la atención y cualquier cosa, si tienen alguna duda, entonces me ponen un mensajito eh, al Telegram, ¿ok? Y por ahí estamos hablando en esta semana, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.